Hola, hoy vamos a ver conceptos fundamentales relacionados a los amortiguadores biológicos y esto servirá como complemento de otra charla relacionada a la regulación del estado ácido-base, ¿sí? Entonces, para comenzar, diríamos que para asegurar la homeostasis, los líquidos o los compartimientos intracelular y extracelular deben contener cantidades casi equilibradas de ácidos y sal. Cuantos más iones hidrógenos hay disueltos en una solución, más ácida es esta, y cuanto más iones hidróxidos, más básica o alcalina es esta solución, ¿sí? Esto lo vimos en propiedades físico-químicas de los líquidos corporales. La reacción o las reacciones químicas que tienen lugar en el organismo son muy sensibles a cambios incluso muy pequeños de acidez o alcalinidad de los líquidos corporales donde se produce. Esto implica que cualquier desviación de estos estrechos límites de las concentraciones de protones o de oxidrilos alteran mucho las funciones corporales, ¿sí? Tal es así que una persona sana tiene muchos mecanismos que ayudan a mantener una concentración de protones que es muy baja si la comparamos con la de otros solutos plasmáticos, ¿sí? Y mantener una regulación de pH entre un rango muy bajito, de 7,35 a 7,45, con un promedio de 7,4, y el pH de 7,4 este justamente corresponde con una concentración de protones de 0,00004 mil equivalentes por litro, o 40 nanoequivalentes por litro. Esto es una concentración, como ven, muy baja, y en el orden de los nanoequivalentes, si lo comparamos con la concentración de sodio, que está en el orden de los miliequivalentes, ¿sí? Para tener en cuenta, la acidez o alcalinidad de una solución se expresa en escala de pH, ¿sí? La misma va de 0 a 14, y el pH de una solución se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno en moles por litro. Esta relación es expresada por la siguiente ecuación, ¿sí? Que tenemos aquí, en la cual se indican la concentración de hidrógeno que tenemos, ¿sí? Que ya habíamos dicho que era muy baja, y que es de alrededor de 10 a la menos 4 mol por litro, y esto es lo que determina un pH de 4. Una solución con una concentración de protones de 10 a la 7 mol por litro tiene una concentración de pH de 7, y una solución con una concentración de protones de 10 a la 9 mol por litro tendrá una concentración o un pH de 9, ¿sí? Y así sucesivamente. Esto será importante, sí, porque el tema es que la escala del pH es logarítmica, entonces cada cambio en la unidad de pH representa un cambio de 10 veces el número de iones de hidrógeno de los que estamos hablando. Un pH de 6, entonces, corresponderá a 10 veces más protones que un pH de 7, y un pH de 8 indicará 100 veces menos protones que un pH de 6, ¿sí? El punto medio en la escala de pH 7, ¿sí? Donde las concentraciones de protones y oxidrilos son iguales. Una sustancia con un pH de 7, como el agua pura, se dice que es neutra. Una solución que tiene más protones que oxidrilos es una solución ácida, y la que tiene un pH inferior a 7 será entonces una solución ácida, mientras que una solución que tiene más oxidrilos que protones es una solución básica, es decir, alcalina, y tendrá un pH superior a 7, que era este valor establecido como neutro del agua pura. Bueno, muy bien. Si bien el pH de los líquidos corporales puede diferir, los límites normales para cada líquido son muy estrechos, ¿sí? Los mecanismos homeostáticos que mantienen el pH de la sangre en los valores de 7,35 a 7,45 que habíamos visto,
hacen que se mantenga un poco más básico que lo que sería el valor de agua pura. Aunque el organismo normalmente se forman y captan ácidos y bases fuertes en forma continua, el pH de los líquidos en el interior y en el exterior de las células se mantiene casi constante. Una razón importante es por la presencia de los sistemas buffer, ¿sí? Los sistemas amortiguadores, que convierten los ácidos o las bases fuertes en ácidos o bases débiles, y los ácidos o bases fuertes se ionizan con facilidad, como ya hemos visto en otras charlas, y aportan numerosos protones o oxidrilos, dependiendo cuál sea la solución, la situación, a la solución. Por tanto, entonces, se van a modificar de manera importante el pH, lo que puede alterar el metabolismo normal de un organismo. Entonces, es importante que sean neutralizados estos bases, ácidos fuertes, y sean transformados en ácidos o bases débiles, ¿sí? Entonces, los ácidos o las bases débiles no se ionizan tanto y proporcionan menos protones y oxidrilos, por esto es que tienen menos efecto sobre el pH, y los compuestos químicos que pueden convertir ácidos o bases fuertes en débiles los vamos a denominar amortiguadores, ¿sí? Y el rol que van a cumplir importante va a ser la de eliminar o agregar protones a estos compuestos para neutralizarlos, ¿sí? Entonces, la relación va a estar dada por esta fórmula de pK, ¿sí? Donde normalmente nosotros vamos a decir que a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí?, que establece las relaciones entre el pH y las concentraciones de distintos componentes ácidos o básicos de un sistema amortiguador en particular, ¿sí? Esta fórmula contiene el pK, ¿sí? Y ahí está de dónde proviene la fórmula, ¿sí? O desde dónde se despeja esta fórmula. El pK es el logaritmo negativo de la constante de disociación del ácido, y se le va a sumar el logaritmo en base 10 de la concentración de la base en milimoles por litro y la concentración del ácido en milimoles por litro, ¿sí? Entonces esta ecuación va a ser importante porque va a indicar que el pH de una solución va a depender fundamentalmente de dos factores. Un factor va a ser el pK del ácido y el otro el cociente entre la concentración de ácido y la base. Como el pK de un ácido es constante, un cambio en este cociente entre la concentración de la base y el ácido dará por resultado un cambio en el pH, y eso es lo que va a ser importante para nosotros a la hora de establecer la importancia de cada uno de los sistemas amortiguadores biológicos de nuestro organismo. Normalmente hay una gran producción de ácidos en el cuerpo que tiene que ser neutralizada. Ya en la otra charla relacionada a regulación del estado ácido-base hemos visto el rol fundamental que van a cumplir el pulmón y el riñón en la regulación de este aumento, este incremento de los protones que se producen normalmente en nuestro organismo, y por ello es que nuestros riñones tienen la capacidad de reabsorber y de formar nuevo bicarbonato como un importante mecanismo de neutralización de estos protones, ¿sí? Esta capacidad o esta estrategia de defensa de tener dos mecanismos regulatorios como son, o dos sistemas regulatorios como son el aparato respiratorio y el aparato renal, es complementado por la primera línea de defensa dada por los búferes corporales, y por eso su importancia, ¿sí? Normalmente entonces la producción de ácidos en nuestro cuerpo va a ser una producción de ácidos volátiles de alrededor de 10 milimoles por litro de protones que van a ir a parar al LEC. ¿Sí? Fíjense la cantidad de protones que simplemente por la generación de ácidos volátiles se producen en nuestro organismo, y además
la producción de ácidos fijos por la oxidación de aminoácidos o el metabolismo de fosfolípidos, ácidos nucleicos y fosfoglicéridos, que forman ácidos fuertes, como el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico, que también van a aportar una gran concentración de protones al LEC, entre 50 y 100 milimoles por litro. Entonces, es muy importante y nuestro sistema, ya sea de bufferes corporales, que son la primera línea de defensa, como así también la capacidad de reabsorción y formación de novo del riñón, normalmente mantienen esta producción de protones neutralizada a través de los mecanismos que vamos a comentar a continuación y los que hemos visto en la otra charla, ¿sí? El problema lo tenemos cuando tenemos un desbalance porque se generan ácidos orgánicos de otro origen, por una situación, por ejemplo, patológica, ¿sí? Como sería una cetoacidosis, con aumento de ácido acetoacético o beta-hidroxibutírico, o por ejemplo, por consumo de metanol, ¿sí? De manera accidental. El metanol es un veneno porque genera ácido fórmico, lo cual produce un estado de acidosis metabólica, al igual que también la acumulación de ácido láctico, que se puede producir en una acidosis láctica por un ejercicio extremo o un estado de hipoxia tisular muy marcada, como por ejemplo puede producirse en una hemorragia severa. Entonces, como veníamos comentando, tienen que haber estrategias de defensa para regular estos cambios del estado ácido-base, ¿sí? Y los sistemas principales que tenemos son los sistemas amortiguadores, ¿sí? O sistemas buffer, que los veníamos definiendo, que son los que van a unirse de forma transitoria a los protones, y se encargan de eliminar de la solución el exceso de protones que son altamente reactivos, ¿sí? Así los amortiguadores aumentan el pH de los líquidos corporales, pero no eliminan los protones del organismo, y por eso es importante tener los otros dos mecanismos de regulación, que son el respiratorio y el renal, donde, por ejemplo, un aumento en la frecuencia y la profundidad de la respiración expira mayor cantidad de dióxido de carbono, y en el término de minutos esto reduce la concentración de ácido carbónico en sangre, lo que aumenta el pH sanguíneo, es decir, que reduce la concentración de protones en sangre. También hemos visto en la otra charla la regulación que hace el riñón, ¿sí? Que es un mecanismo más lento para responder a este estado planteado de acidosis, pero es la única manera que hay de eliminar los ácidos distintos al ácido carbónico a través de la excreción urinaria. Entonces, esta triple regulación, estos tres mecanismos de defensa, mantienen el estado ácido-base estable en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, podemos decir que los sistemas amortiguadores entonces van a ser importantes porque van a convertir ácidos y bases fuertes en ácidos y bases débiles, como ya dijimos recién. La mayoría de los sistemas amortiguadores del organismo consisten en un ácido débil y una sal de ese ácido que funciona como una base débil. Los amortiguadores evitan el cambio rápido y drástico de pH de los líquidos corporales al convertir ácidos y bases fuertes en ácidos y bases débiles en cuestión de segundos, ¿sí? Por eso es importante tener una buena concentración de estos bufferes a nivel de los compartimentos intracelular o extracelular, dependiendo cuál sea el mecanismo de defensa del que estamos hablando. Los ácidos fuertes reducen el pH más que los ácidos débiles, porque los primeros liberan con mayor facilidad el protón y por ende aportan más iones hidrógeno libre al medio. De modo similar, las bases fuertes aumentan el pH más que las bases débiles. Los principales sistemas amortiguadores de los líquidos corporales, como vamos a ver a continuación, son el sistema amortiguador del ácido carbónico bicarbonato, el sistema amortiguador de las proteínas y también el sistema amortiguador de los fosfatos. Cada uno de ellos distribuido en los compartimentos. Dentro del líquido intracelular tendremos mayor concentración de fosfatos orgánicos y proteínas, y dentro de lo que es el medio extracelular tendremos la mayor concentración de lo que serán bicarbonato, mayor participación de lo que será el bicarbonato dióxido de carbono y el rol de los fosfatos diácido y monoácido. Vamos a hablar un poco entonces de los amortiguadores del medio intracelular. Como dijimos recién,
tenemos distintos mecanismos por los cuales las células rápidamente van a tratar de regular una descompensación de la concentración de protones en el medio extracelular. Ya sabemos que el dióxido de carbono puede ingresar a la célula y a través de la acción de la anhidrasa carbónica en todas las células de nuestro organismo fabricar protones y bicarbonato que pueden ser llevados a uno u otro compartimiento dependiendo las necesidades del organismo. También todas las células del organismo tienen antiportes protón-potasio, lo cual produce un rápido ajuste de la concentración de protones por el intercambio con el potasio, que es el principal catión intracelular. Entonces, aunque sabemos que la concentración de potasio plasmático es baja, es mucho más alta, recordemos que está en el orden de los 1000 equivalentes por litro, si lo comparamos con la concentración de protones que está en nanoequivalentes. Entonces, este intercambiador es importante en un primer ajuste agudo, ya que con pequeños cambios en la concentración de protones que pueda producir en el medio extracelular, que puede llegar a tener alguna consecuencia a nivel de los potenciales de membrana, como ya hemos visto, puedo hacer algún ajuste importante de la concentración de protones. Asimismo, va a ser importante el ingreso de estos protones dentro de la célula para conjugarse con estos bufferes que se encuentran dentro de las células, ¿sí? Estos ácidos orgánicos, y que van a ser principalmente los fosfatos y las proteínas, ¿sí? En cuanto a los fosfatos orgánicos, ADP, ATP y el 2,3-difosfoglicerato que se encuentran dentro de las células, manejan un pK alrededor de entre 6 y 7,5, por lo cual pueden ser eficientes para neutralizar un desbalance en los protones, pero dentro de las células lo que hay son principalmente proteínas, ¿sí? Podemos nombrar por alguna de ellas la hemoglobina, ¿sí? Dentro de los glóbulos rojos, por lo cual se encuentran en la circulación en gran concentración, entonces van a ser muy importantes. Tiene un pK de entre 6,4 a 8, ¿sí? Y después, dependiendo del tipo de proteína, puede tener, dependiendo de los residuos que tenga, distintos pK, por lo cual tienen distinta acción frente a desbalances, ya sea de acidosis o alcalosis, y es por eso que es importante su rol, al menos para neutralizar los protones que vayan a ingresar en el medio intracelular. El sistema amortiguador este que estamos hablando, el proteico, es el más abundante en las células y en el plasma, y es más importante del líquido intracelular, porque, bueno, como decíamos recién, la hemoglobina está en altas concentraciones en los glóbulos rojos, y al haber tanto número de glóbulos rojos en sangre, también va a colaborar mucho cuando hayan desbalances en la regulación del estado ácido-base, como también la albúmina, ¿sí? Que es un amortiguador proteico importante del plasma. Las proteínas tienen grupos químicos como carboxilo o amino, ¿sí? Y estos grupos son los componentes funcionales del sistema amortiguador de las proteínas. El grupo carboxilo puede actuar como un ácido liberando protones cuando aumenta el pH y se disocia liberándolo al medio. Este protón podrá reaccionar con una molécula en exceso de hidroxilo o de oxidrilo de la solución para formar agua y entonces neutralizar ese desbalance de pH. También puede el grupo amino actuar como base por combinarse con los protones cuando desciende el pH, y entonces las proteínas no solo tienen la capacidad de amortiguar ácidos, sino también la capacidad de amortiguar bases. Entonces, cada vez que tengamos proteínas con grupos imidazoles de histidina, vamos a estar hablando de capacidades de regular el pH o participar en la regulación cuando los pH estén entre 6,4 y 7, ¿sí? Y acá va a ser importante porque, por ejemplo, la hemoglobina tiene 32 residuos de histidina, entonces tiene una gran participación a la hora de este tipo de regulación. La hemoglobina, como decíamos, es importante porque es un amortiguador que está dentro de los eritrocitos, ¿sí? A medida que la sangre circula por los capilares sistémicos, ingresa dióxido de carbono en las células tisulares en los eritrocitos, donde se va a combinar con agua, ¿sí? Que eso
es lo que estaríamos representando acá, para formar el ácido carbónico. Una vez que se forma el ácido carbónico, se va a disociar en protón y bicarbonato, y entonces ahí es donde se va a transportar o se va a liberar al medio, ¿sí? Para ser llevado hasta el tejido pulmonar, donde se producía el intercambio, ¿sí? La hemoglobina reducida capta la mayor parte de los protones que vienen desde el medio, ¿sí? En esta situación, donde estamos hablando de los tejidos periféricos, ¿sí? Lo cual evita siempre que los líquidos corporales a nivel periférico estén en estado de acidosis, porque recordemos que ahí es donde se va a producir el intercambio gaseoso y el aporte de oxígeno a nivel periférico, ¿sí? Recordemos que dentro de lo que era el glóbulo rojo, al llegar al pulmón, podía producir la liberación del dióxido de carbono, ¿sí? Lo cual también era facilitado por la alta presencia de oxígeno a nivel del alvéolo, y esto generaba también que vaya a unirse al oxígeno y también vaya a producir la liberación de protones. Muy bien. Dentro de lo que son los amortiguadores del líquido extracelular, tenemos que hablar del principal, ¿sí? El principal amortiguador del líquido extracelular es el sistema amortiguador del ácido carbónico bicarbonato, ¿sí? Que se basa en que el ácido carbónico puede actuar como un ácido débil y el bicarbonato puede actuar como una base débil. Entonces el bicarbonato es un anión significativo dentro del medio intra y extracelular, ¿sí? Como vemos aquí en las concentraciones plasmáticas. Bueno, obviamente que esto va a tener una importante regulación, porque este sistema va a regular la concentración de bicarbonato a nivel renal y la concentración de dióxido de carbono a nivel respiratorio, ¿sí? Recordemos que la combinación de dióxido de carbono y agua producía ácido carbónico también, entonces vamos a tener una independencia de lo que sería la regulación del numerador y la regulación de lo que va a venir a partir del denominador, ¿sí? Que se va a descomponer a partir de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, transformándose el ácido carbónico en la medición de la presión parcial de dióxido de carbono a nivel arterial, ¿sí? Entonces, si hay escasez de protones, el ácido carbónico va a actuar como un ácido débil y va a aportar protones, pero si hay un exceso de protones, el bicarbonato va a actuar como una base débil y va a remover este exceso de protones, ¿sí? Para el sistema amortiguador del ácido carbónico bicarbonato, el ácido es el ácido carbónico y la base entonces es el bicarbonato, ¿sí? Entonces, teniendo un pK de 6,1, ¿sí? Que es este pK que tenemos representado acá, normalmente la concentración de bicarbonato es de 24 miliequivalentes por litro, ¿sí? Y la concentración del ácido carbónico alrededor de 1,2 milimoles por litro, ¿sí? Pero como la concentración de ácido carbónico es más difícil de determinar, se utiliza la presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, como la presión parcial de dióxido de carbono se puede expresar en milimoles por litro, para poder utilizar la misma unidad empleada para la concentración de bicarbonato, se lo multiplica a la presión parcial de dióxido de carbono por un factor de conversión que es 0,03, ¿sí? Que es esto que está representado aquí abajo, en la fórmula, ¿sí? En el denominador. Y esto hará que la ecuación de Henderson-Hasselbalch quede representada de esta manera, dando un pH aproximado de 7,4, y es por esto que este es el principal sistema amortiguador de los líquidos corporales, ¿sí? Principalmente del medio extracelular, siempre teniendo en cuenta que el cociente bicarbonato PCO2 va a ser de una relación de 20 a 1, cuestión que se va a ver claramente cuando
vean en la otra charla, en la de regulación del estado ácido-base, las reglas de compensación de los estados de alteraciones de acidosis o alcalosis, ya sea respiratoria o metabólica. Muy bien. Además de esto, para ya ir terminando, tenemos otro sistema amortiguador importante en el líquido extracelular, que es el del sistema fosfato. ¿Por qué es importante el del sistema fosfato? Bueno, aunque no tenga una concentración tan alta como el bicarbonato en plasma, sí tiene la particularidad de que está en el líquido intracelular y también a nivel del líquido tubular. Entonces va a cumplir un rol tanto a nivel circulatorio como a nivel renal, y va a participar en lo que va a ser la eliminación de protones hacia el exterior. Entonces el sistema amortiguador fosfato, ¿sí?, como se ve acá en la fórmula, va a estar formado por los iones fosfato diácido y fosfato monoácido, ¿sí?, diácido y monoácido. El pK de la reacción, de esta reacción, ¿sí?, que lo vamos a tener dentro de los líquidos intracelulares entonces, y en el compartimiento también algo en el extracelular, va a dar o va a tener un pK de aproximadamente 6,8. ¿Sí? Como la concentración de fosfato es máxima en el interior de la célula, el sistema amortiguador fosfato es un regulador importante del pH del líquido intracelular. Asimismo actúa en menor grado en los líquidos extracelulares y, como comentábamos recién, va a amortiguar los ácidos en la orina. Siempre se forma el fosfato diácido cuando hay exceso de protones en el líquido tubular renal, por combinación con el fosfato monoácido. Y el protón que forma parte de este fosfato diácido pasa a la orina, ¿sí? Y esta reacción, entonces, como había dicho recién, es una de las maneras por las cuales los riñones ayudan a mantener el pH sanguíneo a través de la excreción de protones hacia, a través de la orina, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esto, ¿sí?, que va a ser importante. Recordemos también que dentro de lo que era el líquido tubular, los fosfatos se concentraban en el túbulo por reabsorción de agua mayor que la de fosfato, y entonces ahí es donde el pH tubular es menor que el del LEC y por tanto más cercano al pK de 6,8 que habíamos dicho que tenía esta reacción. Muy bien, eso sería todo. Los invito a ver la charla de regulación del estado ácido-base, donde también podrán ver cómo van a participar el sistema respiratorio y el sistema renal en la regulación y el mantenimiento de la concentración de protones en la circulación. Muchas gracias.